tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre con mucho cariño desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norteamérica, de Centro y Sudamérica, también a nuestros amigos de España. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el tema de los laicos. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con ustedes en su programa Concilios. Les mandamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están viendo. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar un poco más la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Esta Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II es muy extensa, por eso nos ha llevado mucho tiempo el análisis de todos los temas que vienen aquí. Es sobre la Iglesia y el día de hoy vamos a profundizar en el tema de los laicos, también en su relación con los presbíteros, sobre todo con la jerarquía, para que nosotros podamos comprender cuál es la misión, la función del laico dentro de la Iglesia. Una de las cosas muy importantes que hay que recordar es que los laicos también conformamos la Iglesia. La Iglesia está conformada por todos los bautizados en comunión con Cristo. Entre los bautizados, pues tenemos la jerarquía, que es los obispos, los presbíteros, los diáconos, pero también tenemos a los laicos que ya no forman parte de la jerarquía, pero sí del pueblo de Dios y del cuerpo místico de Cristo. Y además con una función muy importante, porque con esta visión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, entonces vemos que cada laico o cada uno de nosotros va teniendo una función dentro del cuerpo, como las células, como los órganos de un cuerpo, que son diversos, pero que tienen una misma unidad. En esta diversidad, entonces vamos realizando diversas funciones y unos estamos al servicio de los otros. Imagínense ustedes que no funcione un riñón, que no funcione un pulmón, todo se echaría a perder. O simplemente el organelo de una celulita, como podría ser una mitocondria. Si esta mitocondria no funciona, por muy pequeñita que sea, pues se echa a perder todo el sistema. Entonces, en el cuerpo místico de Cristo, todos tenemos una unidad. Y esta unidad está pues en la santidad, en el llamado a la santidad, en la vocación que tenemos todos para ser santos. La jerarquía y los laicos, también los religiosos y las religiosas, que también vienen pues en este documento tan importante del Concilio Vaticano II. Pero ahora nos centraremos en el tema de los laicos y dentro de este tema de los laicos, pues hay que ver que tenemos la unidad porque tenemos la misma llamada a la santidad, porque tenemos la misma esperanza, porque tenemos la misma caridad, porque tenemos el Espíritu Santo que nos unifica, que nos da vida a todos, pero además somos diversos. Entonces, todos ante los ojos de Dios, libres o esclavos, hombres o mujeres, todos, absolutamente todos, pobres y ricos, todos somos iguales en dignidad como personas ante Dios, pero luego cada uno es distinto, cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene su misión y su vocación especial y fundamental dentro de la misma Iglesia. De modo que no somos una bola de gente ahí, una masa amorfa que sin ton ni son, sino que cada uno tiene su papel, su misión, su función. Por eso cuando falta uno de nosotros, cuando alguno fallece, pues tenemos una gran pérdida. ¿Por qué? Porque esa persona tenía una misión, un rol social y una función, sobre todo en el plan de la salvación, en el cual todos estamos implicados, ¿sí? Aunque con diversas funciones. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver en este programa es que el laico tiene que santificar el mundo, es decir, consagrar el mundo a Dios,
porque el mundo, pues como nosotros sabemos, es un mundo tenebroso, un mundo lleno de tinieblas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha sacado a la verdad. Y así es como lo manifiesta la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y lo manifiesta así porque donde no está Cristo, solo hay oscuridad. Y este mundo se ha ido organizando poco a poco, sobre todo a partir del Renacimiento del siglo XIV, del siglo XV, en torno primero al hombre al margen de Dios y ahora prácticamente en torno a la nada. Pasamos del teocentrismo, teo, Dios, centrismo, Dios era el centro, al antropocentrismo, que es que el hombre es el centro, y ahora al nihilismo, es decir, en donde el hombre sin Dios solo le espera la nada, ¿sí? Y ahora estamos en épocas de gran oscuridad, de gran relativismo. Veamos simplemente las estructuras políticas, sociales, administrativas, económicas. Todo, absolutamente todo se ha organizado en el mundo al margen de Dios. Nadie menciona a Dios ni lo considera prácticamente en sus legislaciones, en sus empresas, en sus trabajos. Cuando mucho, a lo mejor ahí se pone una imagen, a lo mejor se pone una misión de que tenemos una misión de formar personas cristianas o una misión institucional de promover ciertos valores, pero en la práctica todas las estructuras, tanto occidentales como orientales, se realizan y se desempeñan sobre dos sistemas que son materialistas, que son dos caras de la misma moneda, que es el materialismo, y de un lado tenemos el comunismo, el socialismo, todo lo que es la izquierda que va en contra totalmente del cristianismo porque es una postura totalmente materialista y atea. Y por otro lado de la moneda tenemos el capitalismo liberal, que también es el mismo materialismo, pero con otra forma de expresión y que por lo mismo en sus principios también se opone al cristianismo, aunque ambos bajo la denominación de democracia puedan manifestarse tolerantes de lo que puede ser una religión, una religiosidad, pero en realidad no hay ningún compromiso con la verdad en estos sistemas y por lo mismo todo el mundo se va desarrollando en función de los consensos, de los caprichos, de los intereses de los países que tienen más poder, más dinero, y veamos cómo está nuestro mundo desde hace muchos siglos ya, y sobre todo estos últimos 3 siglos, lo que va, bueno, el siglo, sobre todo el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, pues bajo unas amenazas de guerra y bajo unas guerras terribles, unas luchas de poder espantosas, y prácticamente todas las estructuras se fundamentan bajo sistemas completamente materialistas y contrarios al mensaje evangélico. ¿Y esto qué tiene que ver con los laicos? Bueno, pues esto lo que tiene que ver es que mientras la jerarquía, es decir, los obispos, los presbíteros, los diáconos, están al servicio de los laicos para administrar los sacramentos y los bienes de la iglesia y para servir al pueblo de Dios, para servirse entre ellos primero y también al pueblo de Dios en la administración de todos los misterios de la iglesia, para regir, para santificar también, ¿verdad? Pero el laico está expresamente encaminado a transformar y cristianizar todas las estructuras del mundo. Entonces, nosotros, por lo general, vemos que criticamos muchísimo, a lo mejor, a la jerarquía de la iglesia. Un error muy grande es que decimos, es que en la iglesia pasa esto, es que en la iglesia pasa el otro, o la iglesia hace esto, y pensamos que la iglesia, aunque sea inconscientemente, es exclusivamente los presbíteros, los diáconos, los obispos, y esto no es así. Cuando nosotros criticamos a la iglesia, nos estamos criticando a nosotros mismos, porque la iglesia somos absolutamente todos nosotros, todos los bautizados en comunión con Cristo y animados y unificados por el Espíritu Santo, que ambos, sobre todo Cristo, con la acción del Espíritu nos va a santificar para presentar a esta iglesia que es peregrina a Dios para que se santifique, ¿sí? Primero se santifica y después se presenta a Dios. Pero bueno,
La labor que hoy vamos a resaltar de los laicos es tan importante y, como les decía, cuando nosotros criticamos a la Iglesia Católica, no nos damos cuenta que nos estamos criticando a nosotros mismos, porque la Iglesia somos absolutamente todos y que realmente, si a lo mejor hay muchas fallas en la parte de la jerarquía, como pues lo vemos todos los días porque somos seres humanos, pues hay todavía muchas más fallas en los laicos. Si nosotros fuéramos conscientes de la misión que tenemos los laicos en la Iglesia, nos daríamos cuenta de lo deficiente que estamos y de la gran responsabilidad que tenemos de santificar este mundo, es decir, de consagrarlo, porque así lo dice el documento. El laico tiene que consagrar el mundo a Dios. ¿Y cómo? En su profesión, en su trabajo, en su vida familiar, en lo más sencillo, en las obras más sencillas que nos podamos imaginar. Nosotros tenemos que ser luz y sal en aquellos lugares donde la jerarquía eclesiástica incluso no puede entrar, a lo mejor en los medios administrativos, políticos, de los economistas, a lo mejor en ciertos medios de comunicación, en fin, en tantos medios de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del arte. Pienso en los artistas, en los actores, ¿sí? En la gente que trabaja en el espectáculo. ¿Cuántos de esos actores, cuántos de esas personas no serán bautizados, o de los políticos, me imagino yo? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues todo eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en este programa. Así es que quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso y les recuerdo también nuestras vías de comunicación son el correo de Mariavisión, concilios@mariavisión. Este es el correo para que ustedes nos manden sus mensajes, y también tengo mi Twitter, que es @filos1403. Si no tiene usted Twitter, puede mandarnos mensajes a través del concilio, y si no, pues darse de alta en Twitter, que es facilísimo sacar una cuenta, y con esta nos vamos comunicando rapidísimo, porque aquí yo voy recibiendo todos sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas. Entonces estamos analizando la Constitución Dogmática Lumen Gentium, una constitución muy extensa sobre la Iglesia, y trabajando especialmente hoy una profundización sobre el papel de los laicos. Les decía yo hace un momento que los laicos tenemos la función de consagrar el mundo a Dios, pero de dónde consagrarlo en el trabajo ordinario, en lo que nosotros hacemos cada día. Me imagino un ama de casa, un empleado de la construcción, a lo mejor un zapatero, cualquier persona. Todos tenemos una misión importante de servicio en la Iglesia, mientras de que los ministros sagrados, que son la jerarquía, enseñan, santifican y rigen. ¿Rigen con qué? Con la autoridad que Cristo les da, y siempre y cuando estén bajo esa autoridad. No rigen absolutamente en todo y de todas las maneras posibles, sino sobre todo en lo que significa llevar la palabra, es decir, enseñar la palabra de Cristo, instruir, santificar al mundo, administrando bien los sacramentos, y luego regir o gobernar que estos sacramentos se entreguen o se distribuyan adecuadamente en todo el pueblo de Dios, pero no en todas las formas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya lo hemos comentado muchas veces, cuando alguien, algún obispo, algún sacerdote o algún diácono o quien sea, se sale de lo que es la sana doctrina, pues se sale de la unión de la Iglesia, de la unidad, y por lo mismo pierde ya la comunión con la Iglesia Católica, y no tenemos la obligación de seguirlo ni de escucharlo a esa persona. Pero, sin embargo, cuando está unido, pues entonces sí, nosotros debemos ver a la jerarquía católica, también ayudarla y trabajar en colaboración con ella. Pero los laicos, recibiendo los sacramentos, alimentándonos de la palabra y sobre todo de la Sagrada Escritura, una vez habiendo recibido la gracia por el bautismo y la confirmación, pues vamos y llevamos este mensaje a donde estamos, y aquí vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Pero para esto hemos preparado un material que espero sea de su agrado. Pongan mucha atención y tomen nota.
análisis del capítulo cuarto sobre los laicos de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, es importante resaltar que en el número 32 afirma textualmente que la Iglesia Santa, por voluntad divina, está ordenada y se rige con admirable variedad, pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. El pueblo elegido de Dios es uno, un Señor, una fe, un bautismo, común dignidad de los miembros por su regeneración en Cristo, gracia común de hijos, común vocación a la perfección, una salvación, una esperanza y una indivisa caridad. Ante Cristo y ante la Iglesia no existe desigualdad alguna en razón de estirpe o nacimiento, condición social o sexo, porque no hay judía ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, aunque no todos en la Iglesia marchan por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad y han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios. Y si es cierto que algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos para los demás como doctores, dispensadores de los misterios y pastores, sin embargo, se da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la dignidad y a la acción común de todos los fieles para la edificación del cuerpo de Cristo. La diferencia que puso el Señor entre los sagrados ministros y el resto del pueblo de Dios lleva consigo la unión, puesto que los pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por necesidad recíproca. Los pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y al de los demás fieles, y estos últimos a su vez asocien su trabajo con el de los pastores y doctores. De este modo, en la diversidad, todos darán testimonio de la admirable unidad del cuerpo de Cristo, pues la misma diversidad de gracias, servicios y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque todas estas cosas son obras del único e idéntico Espíritu. Si los seglares, por designación divina, tienen a Jesucristo por hermano, que siendo Señor de todas las cosas vino, sin embargo, a servir y no a ser servido, así también tienen por hermanos a quienes, constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan la familia de Dios de tal modo que se cumpla en todos el mandato nuevo de la caridad. A este respecto dice hermosamente San Agustín: si me aterra el hecho de que soy para vosotros, eso mismo me consuela, porque estoy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy el cristiano. Aquel es el nombre del cargo, este el de la gracia, aquel el del peligro, este el de la salvación. Y en el número 33 de la Lumen Gentium continúa afirmando textualmente: los laicos congregados en el pueblo de Dios y constituidos en un solo cuerpo de Cristo bajo una sola cabeza, cualesquiera que sean, están llamados a fuer de miembros vivos, a procurar el crecimiento de la Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas, recibidas por beneficio del Creador y gracia del Redentor. El apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostolado todos están llamados por el mismo Señor en razón del bautismo y de la confirmación. Por los sacramentos, especialmente por la Sagrada Eucaristía, se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma de todo apostolado. Los laicos, sin embargo, están llamados particularmente a hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra, si no es a través de ellos. Así pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e instrumento vivo a la vez de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. Además de este apostolado que incumbe absolutamente a todos los fieles, los laicos pueden también ser llamados de diversos modos a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, como aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor. Por lo demás, son aptos para que la jerarquía les confíe el ejercicio de determinados cargos eclesiásticos ordenados a un fin espiritual. Así pues, incumbe a todos los laicos colaborar en la hermosa empresa de que el divino designio de la salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las tierras.
Ábraseles, pues, camino por doquier para que a la medida de sus fuerzas y de las necesidades de los tiempos, participen también ellos celosamente en la misión salvadora de la Iglesia. Les mando aquí un saludo a Evelyn Morales, a Héctor Barreto Moreno, que ya nos acaba de seguir en este momento, a Mari Carmen Carmeliux, también a la profesora María del Carmen Elizundia, al padre Eliseo de Gea Gil de España y bueno, a nuestros amigos que nos están viendo también en Colombia, en Venezuela. También tenemos amigos que siempre se comunican con nosotros de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Tenemos algunos también de Chile, de Argentina y bueno, los más lejanos, pues los de España. También a nuestros amigos de Texas, en Houston, hay personas también en Phoenix que nos ven. Bueno, pues les mandamos un saludo muy afectuoso a todos. Y bueno, pues ahora nos tocó el tema de los laicos y ya ven ustedes qué importante es que nosotros podamos transformar, santificar, pero sobre todo consagrar el mundo a Dios. Y esto, como se los venía diciendo y ya lo vimos aquí en este video, bueno, pues no es cualquier cosa, puesto que nosotros nos tenemos que alimentar de dos cosas, de la palabra y luego de la Eucaristía, para poder lograr hacer esta transformación en la que, bueno, pues incluyéndome yo mismo, siento que vamos muy débiles los católicos a nivel mundial, ¿sí? Bueno, si fuera de los casos donde está habiendo ahorita muchísimos mártires, y siempre los ha habido en la historia de la Iglesia, porque han tenido que dar testimonio de su fe para no traicionar pues a Cristo y pues mantenerse firmes aun cuando los han hasta crucificado, quemado o matado, pues todo lo demás del mundo, sobre todo la parte occidental, yo siento que los católicos, no sé qué piensen ustedes, pero la mayoría estamos muy, muy lejos de poder alcanzar las expectativas. Y esto se los voy a decir, bueno, pues con toda la caridad, ¿verdad?, del mundo, pero, y me da mucha pena, pero vemos nosotros, hermanos, por ejemplo, cuántas personas que están, por ejemplo, en el medio del espectáculo y que son católicos, permiten o aceptan contratos de cosas que van completamente en contra de lo que es la doctrina de Cristo. Y por mantener su trabajo, por mantener su prestigio y su fama, se prestan, aún siendo bautizados, a cualquier tipo de cosa que aunque vaya en contra de la doctrina. Bueno, pues esto es justo, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos los católicos de que esto no suceda. Ah, pero es que si no me corren del trabajo. Bueno, pues es lo mismo que pasa y que ha pasado con los cristianos toda la historia, ¿verdad? Los primeros cristianos, recuerden, les ponían incienso en la mano y les decían, lo único que tienes que hacer es voltearlo y soltarlo al fuego que se estaba ofreciendo a los dioses paganos. Y el cristiano, ¿qué hacía? Se quedaba con la mano cerrada y lo llevaban y lo ejecutaban en ese momento. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Estamos llamados algunos pues a un tipo de apostolado, de misión, y otros también a lo mejor al martirio, que hay diferentes tipos de martirio, a lo mejor que te corren de tu trabajo, a lo mejor... Pero finalmente lo que yo me pregunto es qué tan comprometidos estamos con nuestra responsabilidad como católicos laicos. Pienso todos los bautizados que habrá, por ejemplo, en el campo de la política y que estamos, bueno, pues de alguna manera, como laicos, ¿verdad?, estas personas que están en la política apoyando plataformas políticas, iniciativas de ley, modelos políticos o económicos que van en contra totalmente de lo que es la caridad cristiana, de lo que es pues la doctrina social de la Iglesia y hasta la moral más elemental, ¿sí? Y sin embargo, lo mismo, sí, que en el caso anterior, por ir figurando, por ir teniendo cada vez más presencia, más votos o qué sé yo, por cualquier respeto humano, pues nos prestamos a colaborar con estructuras que son contrarias a la fe. En el sector salud lo mismo, me pregunto
¿Cuántas enfermeras, cuántos médicos a lo mejor no están ni siquiera preparados para poder determinar si conforme a lo que es realmente la doctrina cristiana se puede practicar, a lo mejor retirarle los instrumentos, los medios artificiales a un enfermo, practicar un aborto, qué sé yo, ¿sí? Ni siquiera muchos tomamos en cuenta estas cuestiones en nuestras profesiones y por eso, bueno, pues vamos viendo que el mundo sigue como una gran corriente muy fuerte hacia el materialismo y hacia todo lo que va en contra del mensaje cristiano. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y aquí también quiero mandarle un saludo a Gerardo Segovia, a Patricia Ávila, que siempre, bueno, nos ven, están con nosotros y a veces no los mencionamos. Bueno, pues un saludo muy afectuoso y además también recibo sus comentarios que son muy importantes porque aquí nos están diciendo, Patricia Ávila, los católicos hemos creído que la libertad que nos plantea Dios es libertinaje y si no sigues sus mandamientos, no sigues a Cristo, ¿sí? Bueno, dice Gerardo Segovia, quedarse callado al ver una injusticia, no respetar un semáforo, dar mordida, lectura de cartas, somos malos ejemplos. Bueno, pues es verdad, ¿verdad? Ahora nos ha tocado a nosotros de alguna manera y pues tenemos que ser muy conscientes y reflexionar, aprovechar este espacio que estamos teniendo y esta constitución dogmática Lumen Gentium que nos habla muy claro, porque además dice claramente que nosotros tenemos que poner todas nuestras fuerzas, todas absolutamente, para lograr santificar el mundo, ¿sí? Y algunos a lo mejor tenemos o podemos tener algunas funciones que están más apegadas a la jerarquía o incluso toda nuestra vida está consagrada, aunque seamos laicos, al servicio de la iglesia. Pero eso no debe ser nada más uno, sino que absolutamente todos tenemos en el medio donde nos encontramos la obligación y el llamado, el mandato muy preciso para santificar y para evangelizar. De modo que pues hay que ser muy conscientes, ¿verdad? Porque esto va, bueno, como hemos dicho ahorita, ya hemos puesto 3 ejemplos, gente que trabaja en el espectáculo, en los medios de comunicación, gente que trabaja en la política, gente que trabaja en el sector salud, pero también, por ejemplo, me imagino una madre de familia, un padre de familia, los esposos entre sí. ¿Qué ejemplo damos a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo damos a nuestros nietos? ¿Sí? ¿Cómo se desempeña la familia? Si realmente la familia está transformando todo el entorno, su comunidad, el barrio donde vivimos, el condominio, la vecindad, etcétera. Bueno, vamos a ver otro material que pongamos mucha atención para que podamos nosotros ir sacando las conclusiones y lo más importante de estos materiales que debemos aplicar a nuestra vida. Continuando con el análisis de la Lumen Gentium, en su capítulo 4 sobre los laicos, en su número 34 afirma textualmente que Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu e ininterrumpidamente los impulsa a toda obra buena y perfecta. Pero aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual, para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. Y en el número 35 continúa afirmando textualmente que Cristo, profeta grande, que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre,
cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello constituye en testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana, familiar y social. Ellos se muestran como hijos de la promesa cuando, fuertes en la fe y la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero que no escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiéstenla en diálogo continuo y en un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malignos a través también de las estructuras de la vida secular. Así como los sacramentos de la nueva ley y con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva. Así, los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos. Se asocian sin desmayo la profesión de fe con la vida de fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo, pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo. En este quehacer es de gran valor aquel estado de vida que está santificado por un especial sacramento, es decir, la vida matrimonial y familiar. Aquí se encuentra un ejercicio y una hermosa escuela para el apostolado de los laicos, donde la religión cristiana penetra toda la institución de la vida y la transforma más cada día. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación para que ellos entre sí y sus hijos sean testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama muy alto tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. Y así con su ejemplo y testimonio, arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Por tanto, los laicos también cuando se ocupan de las cosas temporales, pueden y deben realizar una acción preciosa en orden a la evangelización del mundo. Porque si bien algunos de ellos, al faltar los sagrados ministros o estar impedidos estos en caso de persecución, les suplen en determinados oficios sagrados en la medida de sus facultades, y aunque muchos de ellos consumen todas sus energías de trabajo apostólico, conviene sin embargo que todos cooperen a la dilatación e incremento del reino de Cristo en el mundo. Por ello, trabajen los laicos celosamente por conocer más profundamente la verdad revelada e impetren insistentemente de Dios el don de la sabiduría. Y en el número 36 continúa diciendo que deben los fieles conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios, y además deben ayudarse entre sí, también mediante las actividades seculares, para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz. Para que este deber pueda cumplirse en el ámbito universal, corresponde a los laicos el puesto principal. Procuren pues seriamente que por su competencia en los asuntos profanos y por su actividad, elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes creados se desarrollen al servicio de todos y cada uno de los hombres y se distribuyan mejor entre ellos, según el plan del Creador y la iluminación de su verbo, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, y que a su manera estos seglares conduzcan a los hombres al progreso universal en la libertad cristiana y humana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz a toda la sociedad humana. Pues ya escucharon ustedes estas pues palabras tan hermosas de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre los laicos. Unas palabras muy hermosas y muy comprometedoras para todos nosotros. Fíjense, no puede haber ni justicia, ni caridad, ni paz si los laicos no realizamos nuestra misión en el mundo. Pienso ahora en otro ejemplo más, que es el ejemplo de la educación, ¿sí? En la educación, nuestros sistemas educativos materialistas completamente, y me pregunto, ¿cuántos bautizados habrá en los que desarrollan los planes y los programas educativos en los diferentes países? Y estos laicos,
que realmente son bautizados, ¿por qué aceptan, por qué no luchan ferozmente aún a costa de perder a lo mejor su trabajo? Porque no se implementen sistemas educativos que van en contra de la verdad, que además esta es una falta moral o un pecado gravísimo, porque ir contra la verdad es contra el mismo Cristo. Y lo que espera, ¿verdad?, la Iglesia y Cristo mismo es que el cristiano profundice en la palabra, conozca el Evangelio, pero además profundice en la naturaleza, como lo dijo ahorita el texto, textualmente, como viene en el documento y lo acaban de escuchar, que profundicemos en la naturaleza íntima de todas las cosas para que la verdad brille. Y sin embargo, vamos engañando con sistemas educativos falsos, con sistemas de pensamiento, ideologías, tanto en la primaria, secundaria y en las profesiones. ¿Sí? ¿Cuántas carreras van anunciando, por ejemplo, en la cuestión de administración de negocios, que el fin de la empresa son las utilidades? Cuando esta propuesta liberal o de liberalismo económico es completamente contraria al orden establecido con Dios, puesto que de ninguna manera los empleados podemos estar al servicio de una empresa, de una institución, y mucho menos al servicio o teniendo como fin las utilidades económicas, es decir, el dinero, que es un medio. Eso es el más terrible pragmatismo que no puede ser compatible con la doctrina cristiana, ¿sí? O también pienso aquellos que están enseñando incluso a los seminaristas en los seminarios y que les van enseñando posturas materialistas, marxistas, totalmente, como son, por ejemplo, la teología de la liberación, o en los medios de comunicación o en las carreras de comunicación, diciendo cosas, ¿verdad? Promoviendo el nominalismo, el relativismo, diciendo que la comunicación es un proceso donde hay nada más un emisor, un receptor y una retroalimentación, sin darse cuenta que la comunicación humana es ante todo un acto libre y responsable. Todo esto no se enseña a veces en las universidades, aun cuando al frente de las carreras están personas bautizadas, o incluso en universidades o en instituciones que además se jactan o promueven como parte de su recurso de mercadotecnia, que promueven valores cristianos, que son universidades que son de inspiración cristiana, y realmente vemos que sus autoridades, con mucha tristeza, al igual que en los otros sectores que hemos mencionado, como es el salud, como es la familia, como es la cultura, el arte, etcétera, pues todos vamos en contra de Cristo, y luego queremos que brille la justicia, que haya caridad y que haya paz. Pues sin que nosotros cumplamos nuestra vocación y nuestra misión de ser testigos como cristianos, pues esto va a estar muy difícil. Pero vamos a un corte y regresamos. Sigo recibiendo aquí sus mensajes, sigo, pues recibiendo todos sus comentarios, que son muy, muy importantes, todo lo que ustedes nos están diciendo. Sobre todo aquí nos hacen nos señalan que sí, realmente las personas que están alejadas, porque muchos de los católicos piensan que la mayoría no acuden a los sacramentos, es decir, a lo que es sobre todo el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, al menos los domingos, que es obligatorio, y entonces se encuentran pues en pecado grave o incluso en pecado mortal. Pero además los católicos, nuestra vida tiene que girar alrededor de la Eucaristía, que es nuestro alimento espiritual, de modo que tendríamos que hacerlo las más veces posibles, ¿sí? Y sin embargo, cuánto alejamiento hay y cuánto criticamos nosotros a la jerarquía, y sin embargo no nos damos cuenta que estamos fallando en cuestiones que son gravísimas y fundamentalísimas, ¿sí? Las utilidades en una empresa no pueden ser de ninguna manera la finalidad de la empresa. Y sin embargo, vemos que las empresas siguen, que las instituciones, yo pienso también en mi gremio, que es el de la filosofía. Bueno, pues todos vivimos de alguna manera una doble vida. Filósofos que andan promoviendo o coqueteando con doctrinas, haciendo malabares
para ser escuchados o para ser aceptados en ciertos círculos intelectuales y entonces aceptando o promoviendo incluso y mencionando autores que radicalmente van en contra de la doctrina del Evangelio y de la doctrina de Cristo. Y sin embargo, todos pensamos que podemos ser unos en la iglesia a la hora de ir ahí a comulgar, de acercarnos a la misa, y otros en nuestro trabajo, porque eso sí, con nuestro trabajo, con nuestra vida familiar, con nuestra actividad cotidiana, ahí somos otros, vivimos totalmente divididos, al punto de que pues el resultado es que el mundo lleva un ritmo totalmente contrario a lo que Dios y lo que Cristo ha querido, y todos los cristianos estamos de alguna manera directa o indirectamente involucrados como cómplices de todo este sistema completamente corrompido. Como dice el documento clarísimamente, tenebroso y lleno de espíritus del mal, ¿sí? Ay, nos da mucho miedo, o a veces algunos incluso ni creen que el maligno y que los demonios existan y que puedan malaconsejar a las personas y hacerlas obrar mal, pero todas las estructuras pues son completamente engañosas, completamente pues van en contra de esto. Entonces, veamos nosotros el papel tan importante que tenemos como laicos de dar testimonio. Y el dar testimonio es mantenernos firmes, claro, con prudencia, sin provocar, obviamente, ¿verdad? Con toda la caridad posible. Pero si llegamos a un límite en donde nuestro trabajo o nuestra actividad se contrapone al mensaje del Evangelio directa o indirectamente, porque a veces pensamos que podemos pensar de una manera, formar parte de un partido político, aceptar una iniciativa de ley, etcétera, 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 y luego ser otros completamente en la cuestión de nuestra fe, y eso está completamente mal, ¿sí? Porque la fe es una y tiene una unidad, y a veces directamente, pero a veces también muy indirectamente, se opone nuestra actividad personal, nuestra actividad profesional, nuestro rol dentro de la sociedad, o nuestro rol como auténticos promotores del auténtico progreso y desarrollo, porque además todo esto, fíjense, se ha hecho en aras de un progreso o de un desarrollo, entre comillas, que no nos ha llevado más que a un materialismo y a una injusticia terrible en la que 3/4 partes del planeta ahora, en pleno siglo XXI, están en miseria extrema, que no tienen acceso a los más mínimos y elementales avances tecnológicos, ni siquiera a veces a los servicios más importantes como son los servicios de alimentación y los servicios de salud. Imagínense si este mundo que ha prometido tanto progreso y desarrollo y que realmente sí ha logrado muchos avances, pero para un sector muy, muy pequeño, puesto que no es más que una tercera parte de la población mundial, imagínense si eso va a agradar a Dios. Y si esos sistemas económicos y políticos van a ser realmente conforme a lo que Cristo hubiera querido para nosotros. Pues reflexionemos muy bien sobre todas estas cuestiones que ahora nos han tocado un punto muy importante, y veamos qué es lo que nosotros estamos eligiendo día a día en nuestra actividad cotidiana: a Cristo o darle la espalda a Cristo. Ya sea que lo vendamos por 30 monedas, como ya se hizo, o por 100,000 monedas, o por millones, o por las monedas que sean, ¿sí? Pero, sin embargo, acabamos por venderlo, y todo por respetos humanos, porque no queremos saber y hacernos responsables, no queremos ver la realidad de que nosotros no hemos cumplido con nuestra función. Y digo nosotros porque, bueno, pues todos estamos igual, y esto no es más que un llamado de atención que nos hace el mismo documento que es el Magisterio de la Iglesia Católica, y que pues es importante que reflexionemos y que esperemos haga buenos frutos en nuestras almas y en la de todos los que están viendo este programa. Pero es así como hemos llegado al final, así es que nos despedimos, pero quédense aquí con la programación de María Visión, Luz Católica, porque tiene siempre programas muy interesantes y formativos. Muchas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.